para cerrar este tema interesante, ¿no? Yo me imagino que a muchos de ustedes le llama la atención porque es tan común, ¿no?, que en los comités, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, sobre todo siendo los comités un espacio donde se toman decisiones trascendentales normalmente, ¿no? Están muchos gerentes, lo he vivido, ¿no? En directorios lo he vivido. También voy a comités aquí en la universidad, soy director aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Según la investigación, ya ustedes puedan profundizar, si gustan después les mando el enlace. Lo que sucede fundamentalmente es que el cerebro se distrae de manera involuntaria, ustedes saben, existe la distracción involuntaria. Entonces, cuando uno tiene el celular cerca, como el señor, por ejemplo, ¿no?, que lo tiene ahí adelante, ¿no?, lo que va a hacer es sentir de que algo está pasando en el celular, ¿no? Podría pasar algo, no sé si ahora es que está grabando o algo así. Podría pasar algo, ¿no? Aquí está seguro que está lo que está pasando, no está grabando, ¿no? Pero podría de repente venir un mensaje, ¿no?, algo así, ¿no? Entonces está como semialerta, ¿no? Semialerta a lo que podría pasar, y eso hace de que el cerebro en ese momento pierda concentración. Entonces, bueno, los invitaba a leer eso mientras esperábamos, porque cuando uno va a un evento de este tipo, digamos, es ese momento, ¿no? Digamos, te has trasladado, ¿no? El tráfico no es lo que quisiéramos, ¿sí? Entonces, lo óptimo es aprovechar al máximo el momento, es la recomendación. Y espero que también les sirva este estudio como referencia para vuestros comités de gerencia, vuestros directorios, porque son momentos críticos, ¿no? Entonces, si están todos sentados ahí, ¿no?, se han logrado forjar agendas juntos, ¿sí?, para que estén en ese instante crítico, que tengan menor capacidad neuronal para poder tomar decisiones eficaces, realmente es una pérdida de mucho, ¿sí? Entonces, tómenlo en cuenta, espero que les sirva y háganle championing a esto. ¿Y por qué yo que haga championing? Porque bueno, ya van a entender con más profundidad lo que es el championing. No sé si conocen a estos señores, algunas los han visto, sabían algo de ellos. No están en ningún partido político peruano, por si acaso. No sé si los ubican, tienen alguna referencia de ellos. Uno más joven que otro, pero igual en un momento de su juventud, fundaron una compañía muy famosa en la historia de la humanidad, en un momento muy crítico, un momento en que había sido su país invadido de una manera dura, como ha de ser toda invasión, ¿no?, bélica, ¿no? Esta es una foto tomada en una isla donde murieron 250.000 personas dentro de lo que se tiene cuantificado, ¿no? 250.000 okinawenses, ¿no? Usted tiene ascendencia de Okinawa, justamente, ¿no? No. Lo miré al toque, lo saqué. 250.000, muchos de ellos civiles y muchos de ellos niños. En ese contexto, luego de Hiroshima y Nagasaki, bueno, esa pareja dice, bueno, vamos a hacer algo. En el momento de la ocupación pasa lo que puede pasar después del estrés de la tensión de una guerra, como lo fue esta guerra, ¿cierto? Se acabó el estrés, ¿no? Se acabó la tensión, no hay mucho que hacer en realidad comparativamente al otro estadio. Entonces las personas estaban en una condición así, ¿no? Realmente no con mucho tiempo de sobra, y sobre todo en un espacio muy distinto, porque si bien es cierto ahora Japón es distinto, en esa época era el Japón intensamente imperial, ¿no? Intensamente, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas características que se han ido occidentalizando, no tanto, ¿no? Yo viví en Japón hace una década, ya estaba bastante occidentalizado, pero en esa época era muchísimo más occidental, japonés per se, para sus culturas tradicionales. Entonces, para los soldados era realmente un espacio muy distinto a su cultura. Y de esto se dieron cuenta Morita y Ibuka. Morita y Ibuka eran los dos caballeros. Morita y Ibuka se dieron cuenta de eso y dijeron, ok, vamos a hacer algo. Entonces en el 46 fundaron una compañía para reparar las radios de los soldados americanos, pero sobre todo para repararlas. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta que se sentían solos. Y analizando, observando, su música era un contacto con
su pasado, con su historia, con su cultura. Y esto los hacía sentir bien. Entonces dijeron, oye, mira, ¿sabes qué? Aquí tenemos una oportunidad, tenemos una gran oportunidad, entonces vamos a hacer esta compañía. Luego, con el tiempo ya hicieron su primer producto, que fue este lector de cintas, de papel para sonido, en el año 50. Ya en el 51 vino la desocupación y en el 55 hicieron su primera radio transistor, esa chiquita que ven. Ese es más o menos los inicios, ¿no? De ¿qué compañía? Originalmente se llamó Tokyo Tushin Kogyo, pero el nombre que después cambió fue Sony, ¿no? Ahora, ¿qué les llama la atención de este inicio? ¿Qué les llama la atención de este inicio de la compañía? Hasta el momento, digamos. Una época, ¿y qué del contexto? La necesidad y... Comunicarse. ¿Perdón? Comunicarse. El tema de la comunicación, interesante. ¿Qué más? La soledad de, en este caso, los clientes. ¿Y qué más? ¿Qué más de ellos? ¿Qué más de los socios? ¿Qué les llama la atención? La innovación. Hay un tema de innovación, pero una innovación en un contexto muy complicado, ¿cierto? ¿No? De un alto grado de incertidumbre. Muy bien, coincido con todo lo que han comentado, hay más elementos que los vamos a ir descubriendo. En una de esas, uno de los socios se va a Milán, y en Milán comienza a tomar un café, estos cafés tan bonitos milaneses, y se le acerca el mozo y le trae algo que le ha pedido y se lo trae en el vaso o digamos la copa con estas especies de sombrillitas. No sé si han visto esas sombrillitas, ¿no? Que son las típicas de ¿dónde? ¿No? Las típicas sombrillitas justamente japonesas, ¿no? Entonces el mozo le dijo, señores, le traigo acá esto que es típico de su tierra. ¿Cómo creen que se sintió Morita? ¿Cómo creen que se sintió? Bien, regular. Según las crónicas ¿no? levantadas por Harvard Business Press en un reporte de la historia de Sony, se sintió terriblemente mal. Terriblemente mal. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que se asocie Japón a una sombrillita? Nosotros no podemos estar asociados a una simple sombrillita. ¿Entienden el sentido de ese pensamiento? Obviamente, hoy en día, cuando vamos a preguntarle a cualquier ser humano de este planeta respecto a lo que significa Japón, ¿uno qué piensa? Tecnología, ¿no? ¿Y tecnología media, baja o qué tipo de tecnología? Top mundial. En ese momento, para él era inaceptable esa realidad, porque trabajaba en el mundo de la tecnología. Entonces, ¿cómo es posible que mi país se asocie a eso? Tenemos que dar pasos. Esa era la perspectiva que ellos tuvieron de eso. De hecho, en esa época la marca más reconocida, sobre todo en el mercado occidental, era la marca Victor. ¿No? Está la marca Victor, ven ahí abajo. ¿Se acuerdan? De repente algunos habrán visto en las radiolas de los abuelos, yo me acuerdo, las radiolas y había esos... algunos discos tenían estos discos de vinil tenían este logotipo de la marca Victor, ¿no? Bueno, de repente más reconocen, sobre todo los millennials, hay millennials, ¿no? Sobre todo los más jóvenes, vamos a ponerlo así, la marca JBC. Esa sí la reconoce, ¿no? JBC, Japan Victor Company. Es decir, la subsidiaria de Victor en Japón. Entonces, estas marcas más reconocidas, con más historia, con más peso, decían, eso de Sony son los conejillos de Indias. Ustedes saben que en el mundo se le dice al cuy peruano, se le dice conejillo de Indias. ¿Sabían esto? Conejillo de Indias. Esos son los conejillos de Indias. ¿Y en qué sentido creen ustedes que decían son los conejillos de Indias? ¿En qué sentido? Experimentar. Es como que usted experimenta, pero la expresión era en un término peyorativo o minimizador o un término que bueno, son los conejillos. ¿Qué creen ustedes? Sinceramente, peyorativo, ¿cierto? ¿Y cómo creen que lo tomaron los de Sony? ¿Ustedes creen que se sintieron mal, ofendidos, moralmente disminuidos? Dijeron, efectivamente, no. Es cierto, nosotros somos los conejillos de Indias. Es más, desde ahora
nos autodenominamos orgullosamente los conejillos de Indias, porque nosotros nos atrevemos, nosotros no tenemos miedo, o si lo tenemos, porque el miedo es totalmente natural, lo superamos. Superamos el miedo al fracaso. Nos atrevemos a hacer cosas completamente distintas. Sí, gracias señores de JBC, gracias señores de X, Y, Z marca que nos dicen esto. Bueno, obviamente esto no es que salía la marca a decirlo, sino era un contexto más o menos, ¿no? Entre bambalinas eran los comentarios, pero se sabía. Nosotros somos los conejillos de Indias. Y bueno, el resultado fue pues esto, ¿no? Una tremenda historia innovadora de Sony. ¿Reconocen algún producto de los que están ahí en la imagen? Varios, ¿cierto? ¿No? Por ahí el Walkman, algunos de ustedes lo habrán usado, ¿no? Cuando eran jóvenes, soy pedido que le compren un Walkman, no era la maravilla que había salido, ¿cierto? ¿No? Y por ahí el televisor, no sé si se acuerdan del televisor. ¿Cuál era ese? El Sony Trinitron, el Sony Trinitron. Algunos hacen la memoria, ¿no? La memoria se va a algunos. El Sony Trinitron. Bueno, fue duro sacar el Sony Trinitron adelante. 4 años la compañía intentó sacar el proyecto adelante. 4 años. Estuvieron al borde de la quiebra varias veces. Al punto que para salir de la quiebra tuvieron que ir al Banco de Japón a pedir un préstamo. El Banco de Japón les dio el préstamo. Y fruto de ese préstamo, la compañía pudo reflotar hasta que llegaron a sacar el Sony Trinitron. ¿Qué pasó? No sé si ustedes se acuerdan los televisores antes del Sony Trinitron. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo? Blanco y negro, o eran algunos a color, pero no se veía tan bien. No sé si se acuerdan, era como una especie de... como si lo han puesto celofán de varios colores sobre la pantalla blanco y negro, pero no se veía el color definido. De pronto, los japoneses, los de la sombrillita, no es que hayan sido eso, sino hablo de la percepción, por supuesto, ¿cierto? De pronto los japoneses sacan el mejor televisor a colores, el primer televisor a colores realmente que se veía a color. Esta es una revista de electrónica popular en Estados Unidos analizando qué han hecho. ¿Cómo es que han logrado estos señores, ¿no? Los que nosotros los creíamos, ¿no? De la sombrillita. ¿Cómo han logrado? Bueno, para empezar, ya culturalmente han asumido el reto de ser nombrados como conejillos de Indias sin el más mínimo problema. Me hace recordar la historia. Yo un tiempo fui miembro del directorio de Incasur, cuando me comentaban de que cuando ellos empezaron a hacer los productos de la kiwicha y de la quinoa para hacer algo parecido al Milo, ¿no? Dice que en la universidad donde trabajaban allá le decían, están los kiwicha locos, ¿no? Son los locos de la kiwicha, ¿no? Y de ahí a ellos se les ocurre decir, entonces nuestro primer producto se va a llamar kiwi locos, ¿no? Porque también otros le decían, ahí están los kiwicha genios, ¿no? Pero también lo decían con un cierto grado de sorna, para ser sinceros, ¿no? Y de ahí han salido la marca de sus productos, fíjense. Una historia similar y muy, muy peruana, muy afiliada a nuestra historia. Hoy en día, ¿cuántas marcas, incluyendo las extranjeras, incluyen cereales andinos, ¿no? a sus productos, ¿sí? Bien, entonces comenzaron a analizar, comenzaron a estudiar y decían, oye, ¿qué han hecho? ¿No? Estoy viendo aquí, el láser no alcanza mucho, entonces me acerco, ¿no? Entonces comenzaron a analizar los haces de luz dentro del televisor que formaban la imagen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos utilizaban 3 haces de luz que se concentraban en un punto, en el píxel, y en función a los colores básicos es que construían cada píxel de imagen. Por eso que tenía esa diversidad como para poder armar todos los colores y el televisor realmente se miraba bien. Bueno, cuando uno retrocede en la historia, descubre que uno de los socios trabajaba antes de la compañía tratando de perfeccionar los radares japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial particularmente los radares fueron muy importantes. De hecho, ¿quiénes eran los más desarrollados en radares hasta ese momento? Los ingleses. Hablo de los que estaban básicamente en Europa, donde fue el corazón de la guerra, ¿no?
Y los ingleses, en la defensa contra los bombardeos nazis, fue clave. De hecho, se reconoce históricamente que después del bombardeo nazi habían celebraciones en el gobierno inglés, porque sabían que la cantidad de aviones que había perdido Alemania en el bombardeo era demasiado alta para soportar hasta el final de la guerra. ¿Pero por qué? Porque tenían excelentes radares para la época comparativamente a otros. Ustedes saben qué le pasó a Japón, lamentablemente, ¿no? Los bombardeos aliados fueron muy eficientes en muchos casos, y en gran medida porque sus radares no eran tan buenos como los radares ingleses, por ejemplo. Y hablo de eficiencia, obviamente, con el factor relativo que aplica a toda guerra, ¿no? Entonces, básicamente venía de un fracaso aplicando una tecnología, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Sí? Es decir, trataba de utilizar un haz de luz para perfeccionar el radar, y fue frustrante, ¿verdad? Perdió la guerra, etcétera, 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 ¿no? ¿O saben cómo se llamaba ese haz de luz? Monotrón. Ser un A, entonces, y de ahí viene el trinitrón. Y esta es otra característica muy interesante del championing, que es del fracaso, del tremendo fracaso, el duro fracaso, se rescata una oportunidad. Entonces ya hemos visto un segundo componente importante, ¿cierto? El primero que vimos es el tema de superar el temor, ¿verdad? De enfrentarse a los temores, ¿no? Y vencerlos, ir por sobre ellos. Inclusive sobre las burlas, porque existen burlas. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez en sus empresas cuando han tenido una idea media rara, digamos, entre comillas rara, y los han mirado de reojo con cierto desdén. ¿Les ha pasado? Bueno, estos señores superaban eso, pero después también han superado algo: el ego. El ego que muchas veces te marchita ante las derrotas y no te deja de ver una oportunidad de desarrollo. Eventualmente yo te hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto me falló, ¿no? Y no quiero verlo nunca más, ¿cierto? Nunca más lo quiero ver. Pero aquí no fue así. ¿Qué podíamos aprovechar de eso? Bueno, esos 3 rayos de luz, cada uno de rayos está construido en base a la tecnología de los radares en los cuales fracasaron. Y bueno, el resultado: más de 280 millones de Sony Trinitron vendidos en el mundo. Los dejaron de vender porque salió la televisión pantalla plana, que ellos mismos participaron en el proceso de su desarrollo. Entonces el emperador saliente, Akihito, le regaló un conejillo de Indias en oro macizo y en tamaño natural, en tamaño real, a escala real. ¿Qué les parece? Y este fue el enunciado: gracias por lo que hicieron por el pueblo japonés. Porque evidentemente fue una revolución Sony. La percepción respecto a los productos de Sony, hay un antes y después en cuanto a Japón en general, fruto de lo logrado por Sony. Hay un antes y después. Ahora, quienes tienen ascendencia japonesa saben que el emperador en Japón tiene mucha importancia, ¿cierto? Su relevancia es muy importante, muy respetado. Algunos hasta podrían percibirlo como muy afiliado a una deidad. El respeto es enorme. Entonces, que el emperador te regale algo, para empezar, ¿no?, personal, y la magnitud de ese obsequio significa mucho. Estamos hablando de una de las naciones más desarrolladas de este planeta. Entonces, bueno, esto evidentemente siguió alimentando el desarrollo de cientos, miles de productos de alta calidad de esta compañía. Entonces, ¿qué dice Ibuka al respecto, no? Que en realidad uno no puede desarrollar algo sin corazón. Y aquí no lo tomen, por favor, de manera abstracta. Estamos hablando del corazón, de eso que está acá. Realmente no puede haber innovación donde no esté involucrado el corazón. Y ahora vamos a analizar por qué.
Bueno, hablando de corazón, ¿no? ¿Quién nunca ha usado POSIT? Nunca, ¿no? Creo que es difícil encontrar que nunca ha usado POSIT, ¿no? De hecho, hay gente que le ha agarrado cariño, no sé si han visto eso. Hay gente que, hablando de corazón, se apasiona. Bueno, es uno de los inventos más importantes del siglo XX, no hay duda, ¿sí? Una pregunta, una pausa. ¿Sueles actuar de manera irracional en tu trabajo? Irracional, literalmente, nuevamente no de manera abstracta, sino literal. Es decir, ¿sueles actuar sin la razón en tu trabajo? Aquí mueve la cabeza como diciendo, no, nunca. ¿Es usual que en el trabajo, por ejemplo, le digamos a nuestro equipo, y déjate de razonar tanto, pues? O de repente, en la universidad, cuando estuvieron formados, no sé en cuántas universidades, bueno, aquí son alumni, ¿cierto? ¿No? Entonces le dijeron, oye, tienes que ser irracional. ¿Les ha pasado eso? No es muy común, ¿verdad? No es muy común. Seamos sinceros, o es común, no es común. Más bien es muy alejado de lo común, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué no eres más irracional? De hecho, no sé si han visto esto o han sentido esta sensación. A veces pasa que alguien te dice, oye, estás mal, te veo mal de la pierna. Sí, estoy mal de la pierna, lo que pasa es que me caí. Se ve un poco... Oye, lo aceptas, ¿cierto? Pero a ver que alguien te diga, te veo mal de la cabeza. O sea, existe como un amor infinito a nuestra cabeza, ¿cierto? Estás mal del cerebro, es como que, oye, ¿qué me estás diciendo? ¿No? O sea, quieres pelear, ¿no? Pero sí te pueden decir, o sea, todo puede estar mal en ti, menos tu cabeza, ¿cierto? Es una especie de adoración a tu cabeza, ¿cierto? Hay una adoración a la razón. Y cuando no usas la razón, ¿qué eres? ¿Cómo eres calificado, por ejemplo, o calificada? ¿Ah? La razón. Cuando no usas la razón, cuando eres irracional. No es algo ilógico, no tiene un asidero. Es ilógico, no tiene asidero. ¿Qué más? Emocional, imprudente. Es un imprudente, eres muy emocional. O sea, es como que si eres emocional eres débil, ¿verdad? Eres emocional, débil. Eres imprudente, ¿cierto? Te atreves a hacer cosas medias raras, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo somos juzgados? Un poco responsable. Eres un irresponsable. ¿Perdón? Inútil. Eres un inútil. O sea, no sabes usar tu cerebro, eres sinónimo inútil. ¿Qué más? ¿Alguien más? Así una que se acuerde, que ha dicho o que le han dicho, no tiene que decir si lo dijo. Porque es que pasa, ¿verdad? Estás loco, ¿no? ¿Cuántas veces te han dicho estás loco? Bueno, Spencer Silver era un señor que trabajaba en una compañía que había hecho un pegamento que no pegaba bien. No pegaba. Y justamente lo habían hecho en un proceso experimental que querían hacer que un pegamento pegara bien. Entonces está diciendo, tengo que hacer un pegamento muy fuerte que no se despegue. Está investigando, uy, no pega. No. Eso le pasó a él. Entonces, pero ¿qué hacía? Como era medio... ¿Cómo se llama usted este caballero que dijo que es loco? Luis, no es loco, le dicen loco, ¿cierto? ¿No? Más o menos como Luis, ¿no? Que a veces dicen loco y dijo, ¿sabes qué? Pero esto puede servir para algo. Oye, pero Spencer, hemos estado haciendo una investigación para hacer un pegamento que pegue bien. Y tú me dices de qué sirve si esto no pega. Pero algo puede servir, mira, se pega y se despega. Por favor, Spencer, déjate de cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo creen que persistió Spencer en este pegamento que no pegaba? Es decir, explico qué es persistir. Está en un comité de nuevos productos, termina la reunión en que acaban de desarrollar el nuevo marcapaso y antes de terminar dice, muchachos, no se olviden, ¿no?, del pegamento que no... ¡Oh, por favor, Spencer, déjate! De hecho, su chapa acá, lo que no sean de Perú, es su apelativo, ¿no? Era, ahí viene el del pegamento que no pega. Oye, ahí viene el pegamento que no... Oye, ¿se imaginan lo que era hoy en día le llaman bullying a eso, ¿cierto? ¿No? ¿Se imaginan el bullying que había eso en la oficina? ¿Cuánto creen ustedes que Spencer toleró que le digan, entre comillas, loco? ¿Cuánto tiempo? Un cálculo, un año, 10 años.
10 años. ¿Cuántos de ustedes, si por fuera viene la primera participación masiva, vamos a hacer las cámaras por fuera estadísticas, los que levante la mano, ¿cuántos estarían dispuestos a defender por 10 años en una organización algo que todo el mundo piensa que ustedes son no lo sé, loco? Levante la mano, por favor. 10 años. ¿Cuántos estarían dispuestos a...? Hoy día te voto. Hoy día, pero aparentemente no en esa compañía. Porque de hecho, en esa compañía, luego de esta historia, quieren más locos, entre comillas. Spencer se va a una iglesia, un domingo, la señora se había quedado haciendo cosas en la casa. Le dice, por favor, no puedo ir ahora porque tenemos un tema familiar. Le da una lista de cositas y dice, cómprame estas cosas por favor en el mercado. Él la guarda en el cancionero de la iglesia. Cuando sale de la iglesia no se da cuenta, se le había caído el papelito. Va a la tienda y compra más o menos cuánto. Las señoras aquí casadas, ¿cuánto compra el esposo si no tiene la lista a la mano? 10%, no hay mucha confiabilidad en nosotros, ¿cierto? ¿No? Entonces llega a la casa y la señora ¿no? Entonces en ese momento no es Spencer sino Art Fry, que es de la historia, que era el gerente de desarrollo de negocios de 3M, porque esa es la compañía 3M, dice, ya sé para qué sirve el pegamento que no pega en ese instante crítico, ¿cierto? ¿No? Ya sé para qué sirve el pegamento que no pega de Spencer, y nació el POSIT. Ahora aquí hay otro dato interesante. Al que se le ocurre la idea final del uso no es al mismo inventor, sino es a un colega. Entonces el proceso de innovación es un proceso colectivo y de colaboración y de compartir. Porque si Spencer no hubiera persistido contando una y otra vez, para esto podría servir, acuérdense, ¿no? Durante 10 años, en ese instante crítico, ¿cierto? No le hubiera venido, se le hubiera prendido, vamos a decir popularmente, el foquito, ¿no?, al señor Art Fry, ¿cierto? Para decir, oye, para esto puede servir. Entonces, hablando de empresas que te votan por ser persistente, a partir de ahí, por ese y otros casos, 3M dijo, esperamos que nuestros defensores sean irracionales. Por favor, tómenle foto, apúntenle y no se olviden, porque este es un postulado oficial de 3M. Esa es la realidad. Entonces, lamentablemente, sistémicamente nos han dicho que seamos racionales. Y la compañía que hasta el momento ha inventado e innovado más de 90.000 productos, les dice formalmente a sus colaboradores que necesita que sean irracionales cuando van a defender algo. Es la realidad. Imaginen nuevamente, regresando a la historia de Incasur. Ahí, ¿no? En esa época, ¿para qué decía la gente que era la quinoa? Para los animales. Esa era la percepción estereotipada, errada. Tanto así que ahora cuando la comercializan en un ambiente más racional, algunos le ponen quinoa, ¿no? Quinoa. ¿Se imaginan ese momento, no? Que estás haciendo, vas a hacer un producto para consumo, ¿no? Algo así como el Milo, digamos, de esa comida para animales, ¿no? Estás loco. Eres el kiwicha loco. Y con más sorna, eres el kiwicha genio, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Cuál fue uno de los primeros productos que logró germinar en el espacio? La kiwicha. La NASA lo llevó ¿no?, por su alto contenido nutritivo, y era clave que si lograba germinar por ahí, ¿no?, podría facilitar las futuras exploraciones que cada vez aparentemente son más necesarias. Entonces, aquí hay un cambio de paradigma muy importante, ¿verdad? Trascendental.
Ahora, ¿qué significa championing? Yo creo que ya vamos entendiendo, ¿no? Championing básicamente, y esto no es algo creado por este servidor, yo lo he tomado, lo he investigado, he profundizado, tratado de conectarlo más con la realidad de América Latina. Esto fue destacado, entre otros documentos, hay papers que hablan sobre el championing, lo pueden buscar. En este libro, Management, las 100 ideas que hicieron historia, publicado por The Economist. Y en este libro aparecen varias formas eficaces de hacer negocios, dentro de los cuales está pues, el joint venture, la reingeniería, el balance scorecard. Y dentro de ese grupo está el championing como un aspecto fundamental, sobre todo para la innovación. Y hoy en día, en términos más actuales, podríamos hablar de la transformación, de los grandes cambios trascendentales que se necesitan hacer. Es fundamental el championing. Y el championing básicamente es defender. Es defender. Defender sobre todo aquellos que muchos creen que es imposible. Porque justamente eso que muchas creen que es imposible es lo que puede ser, en términos innovadores, más trascendental. Entonces ya vamos entendiendo por qué muchas veces en las culturas de América Latina, en términos muy generales, por supuesto, no se dan grandes innovaciones muy transgresoras. Es porque tal vez hay una cierta reticencia a defender. Porque a veces por ahí algunos pueden percibir que es mejor estar todos de acuerdo. Por ejemplo, ¿no? Ya pensando en otro gigante de la innovación como China, y otra compañía que ha transgredido mucho los modelos tradicionales como Alibaba, su fundador Jack Ma, que postuló muchas veces a una reconocidísima escuela de negocios y no lo aceptaban, me imagino porque lo creían demasiado loco. Jack Ma dice literalmente, ¿no? Cuando teníamos nuestras reuniones de gestión, cuando todos estamos de acuerdo con una idea, esa la descartamos, ¿no? Fíjense qué interesante. Descartamos aquellas ideas en las cuales hay consenso. O sea, porque son demasiado racionales. Entonces, fíjate lo que hice en el MIT. Yo estudié en el MIT y la verdad hay una particular valoración de esta institución que tiene 80 premios Nobel en su haber, ¿no? 80 premios Nobel. Si una nueva idea encuentra un defensor, o muere. Es decir, toda idea necesita un defensor que inclusive en algunos casos, tal vez en muchos, actúe de manera irracional. Y literalmente dice Edward Shum, los defensores de los nuevos inventos exhiben un coraje y una perseverancia heroicos. Entonces, evidentemente, como bien, y gracias por la transparencia, nos dice nuestra gentil participante, ¿no? Si es que en la empresa te votan, ¿sí?, por tener coraje y ser perseverante, entonces evidentemente, si hablamos de cultura, estamos generando un contexto totalmente contrario a lo que se necesita hoy en día para innovar. Así de sencillo y claro. Evidentemente, eso te deja mejor con la gente en el momento, ¿cierto? Te hace tener más amigos, eventualmente a ser más aceptado en el grupo, pero no te hace ser más innovador como organización. Entonces esto dijo, por ejemplo, este señor: la radio no tiene valor comercial. ¿Quién pagaría por un mensaje enviado? A nadie en particular. ¿Qué le parece? Eso es lo que dijo. Y terminó siendo presidente de la corporación de radio. O lo que salió en un diario, ¿no? La televisión no da resultado, las personas tendrán que permanecer mirando la pantalla y la familia norteamericana promedio no tiene tiempo para eso. Quise imaginar que la gente iba a ver programas, pues ya no les voy a decir los nombres para, ¿no? Y salió en The New York Times el 18 de abril de 1939.
El cine se tornará durante algún tiempo como curiosidad científica, pero no tiene futuro comercial. Interesante, ¿no? Eso, ¿no? Eso es una curiosidad científica, ¿no? La primera emisión era un tren llegando, la gente salió corriendo de la sala creyendo que era un tren de verdad. No, ¿qué va a ver la gente? Se asusta, ¿no? Lo dijo uno de los hermanos Lumière. Cierro este punto y leo la palabra. Una pregunta, ¿verdad? Sí, cierro este punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? En todo proceso de la génesis de la innovación van a haber subidas y bajadas de entusiasmo. Y aquí voy a acercarme para poder leer con mayor facilidad. Tenemos una necesidad, oye, sí, tenemos una idea, suena genial, sí, funciona bien, oye, le encanta al cliente, pero no somos dueños de eso. Oye, pero bueno, ya lo tenemos, el trabajo de campo funciona muy bien, los costos son muy altos, tenemos fallas en la prueba de campo, le hemos podido alegrar, oye, sí, trabaja, pero no siempre, los costos son geniales, pero no tenemos todos los tamaños, no tenemos suficientes recursos. Acuérdense el caso de Sony, del Trinitron. El jefe odia el proyecto, ¿no? Es el punto más bajo de entusiasmo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el defensor o champion? Empuja hacia arriba. Ese es el trabajo de un defensor. Es primeramente asumir que esto es normal. ¿Es normal? El defensor tiene que hacer esa función. Y ahí, por favor, su pregunta. Una idea que tenía. Sí. Sí. Puede haber en el futuro parte de las virtudes que se puedan encontrar. Sí. Por un canal, por ejemplo. Acá unos 50, 100 años. De una droga no valorada. Yo no conozco particularmente las cualidades medicinales de ese producto, ¿no? En el mundo de la suposición todo es posible, ¿sí? No conozco las particulares cualidades de ese producto, pero sí es notorio que en la historia han habido muchos productos en el ámbito medicinal que en su momento han sido subvalorados y que después han sido reconocidos. De hecho, en algún momento Guyana, que tiene una zona muy rica en naturaleza, en diversidad, así como Perú u otras naciones de zonas tropicales y subtropicales, tenía un problema de deuda donde iban a ser dados sus bosques como parte de pago de la deuda por el valor de la madera. Pero hubo un proyecto que permitió parar dar los bosques, ¿no? En canje a las medicinas que se podrían generar fruto del aprovechamiento del conocimiento ancestral respecto a las plantas de esos bosques. Y se creó un programa que se llamó Maestros Chamanes, para que los chamanes y sus nietos le transmitan la información a sus hijos y sus nietos y ese conocimiento ancestral no se pierda, ¿no? Entonces sí, definitivamente, no sé si en este caso en particular, porque como digo, no tengo un conocimiento profundo de sus cualidades medicinales, ¿sí? En la historia de la medicina, hay productos que con el tiempo van teniendo mayor reconocimiento en función a la energía, ¿sí? En recursos que se ponen ellos para detectar sus cualidades. La naturaleza, decía el gran Albert Einstein, no nos ha mostrado ni la milésima parte del 1% de lo que nos tiene por ofrecer. Esas son palabras literales de Albert Einstein, ¿no? Que bueno, ahora con la foto del hoyo
comprobado, ¿no? Una vez más, con evidencia fotográfica, de que su teoría de la relatividad también desde esa perspectiva era validable, ¿no? Bien, continúo un poquito y luego sí, por favor. Deben haber ido a Starbucks en algún momento, ¿sí? ¿Deben haber ido a Starbucks? Starbucks fue comprado por Howard Schultz. Howard Schultz vendía cafeteras, y estas cafeterías que estaban en Seattle le vendían más que otras cafeterías. Entonces viajó para averiguar, dijo, ¿y por qué estos venden tantas cafeterías? Él vendía las cafeterías estas, ¿no? Las cafeteras, ¿no? Entonces, ¿por qué venden tantas cafeteras? Y encontró un fenómeno que era pues Starbucks, no tan desarrollado como ahora en términos de producto final, ¿no? Entonces dijo, ¿sabes qué? Quiero que me contraten como gerente de marketing. Le dijeron, ¿sabes qué? Puedo pagar muy poco, porque somos 3 cafeterías nada más. Tú manejas todo el oeste de las cafeteras de este producto que es tan conocido. Y él dijo, págame menos. Y así empezó, ¿no? Hasta que les compró la compañía y la desarrolló, y ahora parece que está pensando postular a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, Howard Schultz quiso entrar en su momento en el mercado japonés. Y dijo, ok, vamos a contratar una empresa de investigación reconocida, y contrató esta empresa. La empresa hizo investigación una y más, analizó, bueno, la valoración que tienen. Por ejemplo, estas fotos son las que yo tomé cuando estudié allá, la valoración de la estética. Esta señora todo el tiempo corta en el jardín la planta para darle belleza. Acuérdense, los bonsáis es una sociedad que valora mucho la naturaleza y la estética. Esta es la señora Miyako, que era nuestra traductora, y conocimos a este señor. ¿Qué edad le echan a este señor más o menos? 85 años, ¿no? 75 años tenía el señor, ¿no? Entonces yo le pregunté, señor, ¿qué se siente, ¿no? Estar así, ¿no? Me dijo, la verdad que no sé a qué se refiere, porque yo estoy en un club de jubilados, el presidente tiene 85 y el mayor 119, yo la verdad todavía soy uno. Entonces también estoy investigando, es una sociedad muy longeva, ¿no? Esta es una playa en Okinawa, justamente, ¿no? Yo viví en una época allí en Okinawa, estudiaba ahí en Urasoe, ¿no? Y esta es una foto que tomé, son las 6 de la tarde, y me llamó la atención porque el salvavidas termina a las 6, toca el pito, y la gente, ¿qué hace en la playa? Sale, pues, ¿no? Ves que no hay salvavidas. Y fíjense que la playa tranquilita, imagínense aquí pues en Agua Dulce, ¿no? O en Asia, que es lo mismo, ¿no? A las 6 de la tarde tocando su pito. Bueno, muy disciplinada, ¿no? Muy disciplinada, ¿no? Bueno, esto ya ustedes pueden entender, no voy a explicarles lo mismo, ¿no? Ya que, ¿no? Que está en la pantalla. Entonces, luego de este estudio, ¿sabes qué? Howard, no vas a fracasar. Vas a fracasar de manera rotunda. Y esto va a ser pues un descrédito para la marca, porque cuando quieras entrar en otros mercados asiáticos, ¿no? No sé, pues Tailandia, Singapur, que son Corea, en fin, lo que van a decir, mira, si fracasó en Japón, los inversionistas retiran ciertos fondos, ¿no? O sea, pago otra investigación con otras técnicas, seguro, sí. Segunda investigación, nuevamente vas a fracasar. ¿Cómo hubiera decidido un buen gerente? Pagas 2 veces a una reconocida empresa de investigación de mercado, consultora, ¿cierto? Y te dice, ¿sabes qué? Vas a fracasar, vas a quedar mal. O sea, ¿cómo hubiera decidido un buen gerente? ¿Qué dicen ustedes? Buen gerente, así, ¿no? Yo soy gerente, pues, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál hubiera sido la decisión más racional? No va, no se ríe. Caballeros, no se ríen. Bueno, ahí vamos. Imagínate que están... Bueno, él era dueño y gerente, ahí vamos ahí. Buen punto. Entonces, esta foto también tomé. Y este es el tren bala, el Shinkansen, ¿no? Shinkansen, gracias. Shinkansen, gracias. Estudié en inglés por si acaso, no en japonés. ¿Qué está tomando ese ejecutivo en Tokio ahí? ¿Qué está tomando? Starbucks. Hasta el último levantamiento que tengo, ¿no? Uno de los países del top 3, top 4 donde más Starbucks se vende es Japón. Entonces, Howard Schultz, ¿qué aplicó? Ay. Aquí viene el asunto. Aquí viene la esencia del asunto. La razón, yo no estoy diciendo que sea mala, por favor. ¿Sí? No, la razón no es mala. La razón es útil. El problema, como muchas cosas en la vida, es el exceso de razón. ¿Me comprenden?
el exceso de razón. Sobre todo sabiendo que existe otra fuerza, que es la pulsión. ¿Habían escuchado hablar de pulsión? Es que ahí está el asunto. Nos han hablado mucho de razón, pero nada de la otra fuerza. Entonces hemos crecido pensando que es lo único que nos permite salir adelante, ¿no? Con razón salgo adelante, pero no. Existe la pulsión. Vamos a explicar primero qué son una y otra. Bueno, la razón creo que todos lo saben, ¿cierto? Puede ser deductiva o inductiva, ¿sí? Puede ser deductiva o inductiva. Esto ya nos han hiperentrenado desde la infancia, así que no voy a profundizar en esto. Pero también existe la pulsión. Y voy a aquí leer literalmente, esto no es solamente creación mía, es un trabajo hecho con la doctora Annie Bustamante, doctora en psicoanálisis. La pulsión se manifiesta con la capacidad sublimatoria de las personas para realizar acciones contrarias a las tendencias inmediatas del momento, con la individualidad de cada persona para ejercer los objetivos y deseos propios. Esa es la pulsión. ¿Reconocen un poco a los personajes que hemos hablado hoy, cierto? Ahora, por favor, los invito a cerrar los ojos. Con confianza, por favor, no va a pasar nada, ¿no? Sí, les garantizo. Cierren los ojos, por favor, todos. Por favor, regálense ese minuto. Hace un minuto nada más. Se pasa rápido. Recuerden aquellas decisiones trascendentales que han tomado en su vida, empresariales y personales. ¿Fueron con razón o con pulsión? Recuerden esos momentos. Yo voy a hacer lo mismo. En este instante estoy caminando con los ojos cerrados. ¿Pueden abrir? ¿Utilizaban alguno de ustedes la pulsión? ¿Sí? Tal vez no exenta de razón, ¿cierto? Pero había otra cosa en paralelo. De hecho, yo les pregunto, hicieron pues, y muchos aquí seguramente saben temas matemáticos, usar el Excel, ¿no? Ponderaron variables, ¿no? ¿No? Hicieron una regresión, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que la razón no sea importante, por favor, sobre todo ahí la gente que está a distancia viendo la transmisión, me imagino que será en vivo. Es en vivo, sí es en vivo, ¿no? No estamos diciendo que la razón es mala, no. Sino que se debe complementar con la pulsión. Y que la pulsión, particularmente para temas de transformación, puede ser muy importante. Ahora, ¿cómo se puede transformar gracias a los champions? Bueno, veamos el caso de Kerala, en la India. Pasó esto. No sé si vieron alguna vez este afiche. Habían pocas lluvias en la India, entonces allá una gente un poco apasionada se suicidaba porque sus cultivos se le secaban, había un drama social muy fuerte, salían 850.000 botellas al día de esa fábrica, entonces la gente dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que pasan tantas botellas y aquí nos estamos muriendo de sed? Mi tío se ha suicidado anteayer, entonces cerraron la fábrica. Entonces, luego, ¿qué pasó? Pasó esto, ¿no? Que cuando dijo, tenemos un problema, hizo una alianza con esta famosa ONG, e hicieron un cálculo que está publicado en un libro de Peter Senge, que habla al respecto sobre la revolución necesaria. Ustedes dirán, pero tanta agua, lo que pasa es que la caña de azúcar usa mucha agua para que crezca, y de ahí es el principal insumo de esta agua. Entonces, encontraron la cadena de valor. La cadena no de valor, sino de valor. De valor, ahí está, de valor. Es decir, aquello que está dentro de la cadena y que le quita valor al sistema. Entonces vino el CEO y dijo, no, tenemos que hacer un cambio. Y aquí es donde viene el championing. Tenemos que asegurarnos de que no salga agua que sacamos, agua que reponemos, en resumen. Esa fue la decisión histórica, ahí está. 2004. No consumir más agua de un manantial que la que podamos reponer. Principio rector. Pasan los años, este señor
Dean Kamen, que es el que creó el Seaway, este aparatito para ir en ruedas en los aeropuertos, esto. Dean Kamen dice, ok, su hermano era médico, trabajaba con pacientes de diverso tipo, y dijo, las personas que tienen que hacerse diálisis en los hospitales sufren bastante. ¿Qué pasa si hubo una máquina de diálisis para las casas? Perfecto, hizo la máquina chiquita, compacta. Oye, pero necesita un agua muy pura, muy purificada. Porque la gente, ¿dónde va a conseguir agua pura? Tengo que hacer una máquina para purificar el agua. Luego, cuando hace la máquina, dice, oye, pero el 50% de las enfermedades del planeta son por mala calidad de agua. El 50% de las enfermedades del planeta son por mala calidad de agua. Entonces esta máquina podría servir para todos. Comenzó a buscar ONGs, organismos internacionales, para que le ayuden a hacer un proyecto para purificar el agua del planeta. Nadie le respondía eficazmente porque decían, nos faltan recursos, es un proyecto demasiado grande. ¿Quién cree que ha respondido? Coca-Cola. La Slingshot es la máquina desarrollada por DECA de Dean Kamen y patrocinada en este momento con pilotos en varias partes del mundo, cuyo proyecto es purificar el agua que genera enfermedades. ¿Qué les parece? ¿Les parece un salto? ¿Un cambio? Definitivamente. Noticia del diario El País de España. Coca-Cola inyectó tantos millones de litros de agua a España y Portugal en 2016, casi el doble que en 2015, lo que supone devolver el 95% del agua que contienen las bebidas comercializadas en estos dos países. ¿Hay consecuencia con lo proyectado en el 2004? Entonces, ¿por qué me gusta este ejemplo y otros de esa magnitud? ¿Y por qué los comparto? Porque muchas veces se piensa, no, esta organización es muy grande, ¿cierto? No va a cambiar. ¿No has escuchado una vez eso, no? Yo no voy a poder cambiar este monstruo. Si fuera una startup, perfecto. Si fuera un emprendimiento, se puede, ¿cierto? Bueno, grandes compañías pueden hacer cambios transformacionales con championing. Luego de repente conocen estos jóvenes, ¿cierto? ¿No? Entonces, estos jóvenes en los 70 trabajaban con una computadora que nadie les hacía caso, que estaba guardada en la esquina de una universidad, trataban de programar con un programa antiguo llamado BASIC, sale un nuevo chip que era particularmente prometedor, lo juntan con la computadora y sacan su primera computadora para la venta, la Traf OData. ¿Cuántos productos crees que vendieron? ¿Cuántas computadoras? Ninguna. Que es como dos, digamos. Ninguna. Estaban deprimidos, dijeron ya, ok, cada quien se va a su casa, hemos trabajado por gusto, tanto esfuerzo, etcétera. Año 74, y uno de ellos se acerca, Allen se acerca a un kiosco en Harvard Square y ve una noticia en la revista electrónica popular. Va corriendo, lo busca a Bill, ¿no? Bill viene, ¿no? Dice, ¿qué estás viendo, no? Acostado, que salen en las fotos, ¿no? Viene ¿qué habían encontrado? El primer microcomputador. Oye, la gente va a hacer software para esto, nos estamos quedando fuera, es el colmo, está en la portada de Electrónica Popular. Llaman a la compañía que le estaba haciendo, que una compañía se llama MITS, y le dicen, oye, ¿sabes qué? Yo puedo hacer software para tu máquina. Pero me dicen, ¿sabes qué? Pero, ¿cómo sé que lo puedo hacer? Te lo hago, si quieres gratis, intento hacer un software. Mándame la computadora, el microcomputador, y ahí programo y pruebo el software. No existe el microcomputador. ¿Cómo que no existe? Si lo he visto en la portada de Electrónica Popular. No, es un dibujo, le estamos haciendo championing. Estamos haciendo championing, fue la respuesta. Bueno, mándame los diagramas unifilares, ¿no? Para ver cómo va a funcionar. Eso sí lo tenemos. Trabajaron por palabras, según este libro, Imperios Accidentales, a Gates le llegó la iluminación, un destello como a Buda, ¿no? Que tiene que ver un poquito de esto, de lo que estamos hablando. Trabajaron frenéticamente, llamaron a MITS, le dijeron, mira, aquí tengo unos software, les los aceptaron, se mudaron a Albuquerque y fundaron Microsoft. Así nació. ¿Qué hubiera pasado? Le pongo la imagen para el colega que está tomando la foto. ¿Qué hubiera pasado si es que, para empezar, Alex no va a Harvard Square? ¿Qué hubiera pasado si no mira el kiosco? ¿Qué hubiera pasado si cuando ve la nota dice, ya fuimos, ¿cierto? Como dice popularmente, ¿no? Tanto trabajo, somos un desastre, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Existiría la compañía? ¿Había PowerPoint?
Probablemente sí, pero por otro lado, ¿cierto? Pero me comprende la historia, ¿no? ¿Qué pasó si no lo llama, ¿no? A Bill, ¿no? Le dice, Bill, ven, ¿no? Y el otro que está con su maleta para irse de vacaciones, no toma y va a ver el kiosco. Eso también tiene el champion. La búsqueda constante de más alternativas. Búsqueda. Porque de repente ahorita en el escenario no parece, ¿sí? No parece que es posible, ¿no? Que esa medicina funcione, ¿cierto? O en todo caso, como el caso de Guyana, van a talar los árboles, van a desaparecer, ¿no? Si es que hubo posibilidad, va a desaparecer. Esto es fundamental. También. Bueno, conocen de repente Tampere en Finlandia, una ciudad bonita, había una fábrica exitosa, cambiaron de locación a la ciudad de Nokia. Ellos en esa época hacían celulosa de papel, luego hacían cables eléctricos, luego llantas y luego botas tan conocidas en su país que le dicen a las botas Nokia, las botas de Hebe, ¿no? Entonces imaginen ese comité de gerencia, ese directorio, ¿no? Oye, si vendemos cables, ¿no? Oye, pero nosotros hacemos utilizamos la celulosa en los árboles para hacer papel. Estás hablando de cables, sí, cada vez hay más electricidad, he visto. Ahora te imaginas, ok, cambio. Oye, las llantitas, ¿no? Las llantitas tienen su potencial, ¿no? O sea, cada vez hay más carros. ¿Se imaginan? ¿Qué le habrán dicho a la persona que se le ocurría cambiar de cables a llantas? ¿Qué cree que le habrán dicho? Loco. Lógico. Estás loco. Si ese es nuestro core. ¿Has escuchado la palabra core? Ese es, no sé si a veces se escucha muy frecuentemente, ¿no? ¿Has escuchado la palabra core en las oficinas? ¿No? Entonces viene la venta a Microsoft después, ¿no? Y ahora Nokia pues ha diversificado enormemente su cartera de productos, ¿no? Y los celulares los entregó a otra compañía para que se lo administren, etcétera, ¿no? Entonces pasaron de la celulosa al celular, ¿no? Entonces esos saltos hacen que las compañías perseveren en el tiempo, ¿no? Se permanezcan en el tiempo. Con perseverancia permanezcan en el tiempo. No hay otra forma. Entonces, ¿qué sucede cuando faltan champions? Bueno, pasa lo que le pasó a la gran compañía Eastman Kodak, del señor Eastman. Ustedes saben que el nombre Kodak viene del sonido de la cámara. Él luchó contra el daguerrotipo, luchó contra el vidrio que se utilizaba como negativo. De repente algunos han visto esos vidrios negativos antiguos. Él introdujo la película fotográfica. En la compañía, en el 75 hicieron la primera cámara digital. Pero bueno, era un poco grande. Entonces dijeron, oye, pero nosotros somos los de la película. Olvídate de esta cámara grandota y medio absurda. Nadie va a usar una cámara tan grande. ¿Qué hicieron con el proyecto? Lo dejaron de lado. Resultado. En el 88 fui y sacó al mercado la primera cámara digital que se comercializó bien. Y así el resto es historia, ¿no? La bancarrota. ¿Qué pasó aquí? Y más o menos de repente por ahí vino un comentario, ¿no? El gerente o el dueño decía, ¿no? Entonces, ¿qué veces qué pasa? Que cuando el dueño tiene mucho poder, y esto pasa en muchas empresas familiares, y por favor todos tengan muy claro esto, le agarras demasiado apasionamiento a lo que has creado. Y eso a la larga es un limitante. Y obviamente los que están después hay un respeto, ¿cierto? No es que eso es, ¿no? Parte de lo que, ¿no? Es la tradición de esta compañía, ¿cierto? ¿No? Pero las tradiciones no están asociadas a los productos, sino están asociadas a los valores. En el MIT nos enseñan que cuando una empresa debe proyectarse al futuro, no debe pensar en los productos, debe pensar en su identidad de sus valores históricos. De hecho, nos recomiendan que utilicemos antropólogos en los procesos de diseño para el futuro. Antropólogos, para hacer un levantamiento, no de los productos, que sí, forman parte interesante de la historia, ¿cierto? Pero no son a lo que nos debemos aferrar. A lo que nos debemos aferrar es a nuestros principios. A eso nos debemos aferrar. Y bueno, le pasó lo mismo a Blockbuster, ¿cierto? ¿No? Con Netflix. Y así tantos ejemplos que no vamos a poner aquí porque ustedes los conocen. Ahora ustedes me dirán, ya, muy bien, suena excelente, Edgar, esto, ¿no? Pero, ¿cómo escojo a qué hacerle champion, ¿cierto? Porque de repente me equivoco. Bueno, para empezar, tienes que aceptar la equivocación como algo convencional. Ya, está bien, pero Edgar, ¿pero cómo minimizo la opción de equivocarme? A eso vamos.
puede pasar esto, ¿no? Que no le des, ¿no? Entonces, ¿cómo ajustar, ¿no? la mira? El gran Peter Drucker decía, ¿no? Hay algunos que han escarbado en el desierto y han encontrado algo, pero la mayoría han quedado con los huesos expuestos al sol, ¿no? Eso decía el gran Peter Drucker, ¿no? ¿Cómo evitar eso, no? Bueno, ahí nuevamente regresamos a nuestra razón y nuestra pulsión, que vamos a profundizar en ella. Pero vamos a analizar primero lo más conocido, que es la razón. En realidad, el cerebro tiene dos inclinaciones, hacia lo analítico y hacia lo intuitivo. Y dependiendo en el cuadrante que estés, vas a tener una mayor o menor afiliación hasta ser una persona más analítica o más intuitiva. Entonces, cojan por favor una hojita en la que están ustedes haciendo anotaciones y digan en qué cuadrante están. No me lo digan a mí, piensen ustedes. O sea, son conscientes de los detalles, son más de big picture consciente, son cognitivamente versátiles. Obviamente no hay ninguna persona acá sin discernimiento. ¿En dónde están más inclinados sus cualidades mentales? Tómense un minuto para eso, un auto de conciencia. Muy bien. Entonces, si que por ejemplo eres consciente de los detalles, que es algo que te caracteriza mucho, en tu equipo, ¿qué tipo de mentalidad deberás tener? Big picture. Si eres más de big picture, ¿con quién te deberías juntar? Con consciente de los detalles. ¿Me comprendes? ¿Sí? Porque finalmente eso te puede impregnar positivamente y llevarte a un mayor equilibrio. Cuando armes equipos, ¿deberías hacer un equipo que todos son detallistas? ¿O todos muy afilados? No, ¿me comprenden la utilidad de esto? Porque siendo así, podrías tener equipos y tú mismo hacerte más equilibrado o equilibrada. Y ahora vamos a ver cómo estimulas, o sea, cómo logro tener este equilibrio. ¿Cómo logro ser cognitivamente más versátil? Bueno, lo primero es que tienes que captar mucho, y vamos a explicar. O sea, tienes que utilizar la captación, pero también tienes que utilizar la interocepción. Interocepción. Evidentemente la captación ustedes conocen más, la captación. Y de esto habló muy bien Malcolm Gladwell en su libro Inteligencia Intuitiva. Inteligencia intuitiva, él dice que hay 4 elementos que son fundamentales para mejorar tu intuición, para ser más inteligente intuitivamente. Lo primero es información. Si tú quieres hacer algo mejor, infórmate. Debes tener experiencia, experimentar, salir, tocar, vivir la circunstancia. Darte tiempo, o sea, no puedes presionarte para la intuición. Hoy día en la noche tengo que tener mi intuición. No, eso emerge espontáneamente, como ese eureka, como ese, ¿qué dijo Imperios Accidentales? ¿Qué dijo? Ese destello como de Buda, ¿cierto? Emerge de manera espontánea. Y sobre todo los prejuicios. Liberarte de tus prejuicios. Y vamos a ver el caso de Sony. Ellos, dentro del pie de alternativas que tenían al inicio, en la pipeline, en la parte ancha de las alternativas, tenían o vender sopa tofu en bolsa o arreglar radios. Eso estaba literalmente dentro de las alternativas de negocio que ellos habían pensado, ambas para los soldados americanos. ¿Por qué se inclinaron por arreglar radios? Uno había tenido un pequeño taller antes de la guerra y el otro había trabajado con radares. Entonces valorizaron el conocimiento y la experiencia. Ese es un factor muy importante. Experiencia. Después se informaron mucho, iban y observaban a los soldados norteamericanos y se dan cuenta que cada vez que había un equipo de sonido todos se juntaban felices y disfrutaban. Cuando normalmente estaban medio deprimidos y tristes, como en la primera imagen que les puse, ¿cierto? Se los veía sonrientes, alegres, bailaban, etc. Y cuando se les malograba, obviamente, decían, oye, ahí hay una oportunidad. Y levantaron mucha información del mercado. Evidentemente se dio un tiempo, pero sobre todo se liberaron de sus prejuicios.
Este es el Museo de la Paz de Okinawa, sí, el Memorial de la Paz. Y este es el parque, el parquecito que está afuera. Se ven cañones vetustos, oxidados, como símbolo de la decadencia de la guerra. Y durante todo el museo uno ve lo que fue la guerra. Realmente da un poco de fastidio y molestia por los invasores, ¿no? De hecho, entras a unos túneles, se siente el vibrar de los tanques y te explican cómo es que entraba fuego por los huecos de los túneles y quemaban vivos a los que estaban dentro de los huecos, muchos de ellos niños, ¿no? Entonces realmente uno termina como que muy fastidiado, ¿me comprenden, no? Muy fastidiado de ese proceso. Pero en el salón final, antes de salir del museo, hay fotos de niños japoneses y estadounidenses jugando juntos. Ellos vencieron el prejuicio. Y seamos sinceros, nosotros hemos tenido guerra, ¿cierto? ¿Nos pasa o no que hasta ahora se habla de veces de los vecinos como latentes enemigos? Y muchas veces vemos hasta en la prensa o opiniones vertidas en redes sociales cuestionando, sí, porque son de tal país. ¿Lo han escuchado? ¿Y cuántos años han pasado? Más de un siglo. Ellos, en el 46, apenas desocupados, fundaron la compañía para hacerles la vida mejor a sus invasores. Vencieron el prejuicio. ¿Me comprenden? Y nosotros, los seres humanos, estamos llenos de prejuicios. Yo al final les voy a dejar mi teléfono aquí por si alguien quiere estar en contacto. Les puedo mandar un link donde hay en internet algo gratis para hacer un autoanálisis de prejuicios validado por varias universidades, entre las que está Yale, etcétera, para que se hagan una autoevaluación de los prejuicios. Los prejuicios son muy limitantes para la innovación. Muy limitantes. Entonces, captar. Sin prejuicios, informarte, experiencias. ¿Se entendió captar, cierto? Pero ahora vemos lo de adentro. Fíjense las flechas apuntan hacia adentro. Hablemos de la interocepción. Y por eso les voy a pedir que nuevamente cierren los ojos. Pongan las manos en las rodillas suyas. Cierren los ojos, por favor. Y aquí se van a hacer 2 minutos. Escuchen su corazón a través de las rodillas. Hagan todo lo posible. Voy a guardar absoluto silencio. Estamos por cerrar. Hagan el mayor esfuerzo posible para escuchar los latidos de su corazón. Abran los ojos, por favor. ¿Quiénes, levanten la mano, sintieron los latidos, por favor? Las personas que sintieron los latidos, tienen mayor nivel de capacidad de interocepción, es decir, de escuchar y sentir a tu cuerpo. El corazón tiene neuronas. Son neuronas que se llaman aferentes. Estas neuronas transmiten información al cerebro. Es decir, cuando las personas dicen siento una corazonada, es información que está viajando del corazón al cerebro. Por ende, la pulsión está alimentada biológicamente por neuronas aferentes que transmiten información y que te hacen sentir que debes ir en determinada dirección. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Cambridge ha descubierto que los mejores traders son los que tienen mejor interocepción.
decir, no son los que tienen la Big Data actualizada, no son los que tienen lo que le ha comentado, no, los que tienen mejor, y aquí está literalmente. Capacidad para detectar señales fisiológicas en el interior de su cuerpo, como el hambre, el dolor y la frecuencia cardíaca, terminan siendo los mejores traders. Entonces ya con esto vamos cerrando, que nos están avisando. Bueno, aquí rapidito nomás, ¿no? Hay una asociación entre el nivel de empatía y el nivel de interocepción. Ha quedado demostrado que las personas con mejor interocepción son más empáticas. Y esto es clave para cualquier proceso de liderazgo, dicho sea de paso. Entonces, ¿cómo forjar champions? Por el corto tiempo me voy a ir a un punto, por favor, si me permiten, si me dispensan. Me voy a sí, pensé que estaba más lejos. Lo primero, tenemos que asociar metas y relaciones. Ustedes ven unos chicos jugando fútbol convencionales en un barrio, acuérdense los que jugaban fútbol. Se cae uno de los compañeros, ¿qué hacen los demás? Hombres jugando fútbol, típicamente niños. Se cae uno en medio de la cancha. Normalmente, ¿qué hacen? Se burlan o pasan por encima, ¿cierto? ¿No? Y van hacia el gol, ¿verdad? Porque lo masculino normalmente está vinculado a las metas. Niñas saltando la cuerda y se cae la amiguita. ¿Qué hacen normalmente las chicas? La levantan. Normalmente, estoy hablando en términos generales, ¿cierto? Porque mientras lo masculino se enfoca en las metas, lo femenino se enfoca en las relaciones. Y en el desarrollo de Champions necesitas un mix entre metas y relaciones. Si tú vas al choque con las personas, rompes relaciones. Y eso es muy limitante. Siguiente. Yo he escuchado mucho en las compañías el tema hay que alinear a la gente. No sé si han escuchado esto. ¿No? Hay que alinear a la gente. Bueno, esta es una obra que me encontré en el teatro, en el Museo de Guggenheim en Bilbao, en España, del artista Kai Wokian. Son lobos saltando todos en línea. Entonces, ¿qué es más cómodo? ¿Estar en la línea o fuera de la línea normalmente? Más seguro en la línea, ¿no? Lobito al costado, lobito al otro costado, todos tranquilitos, ¿cierto? ¿No? Abrazaditos, ¿verdad? El problema es que no siempre sabes hacia dónde vas. ¿Me comprenden la metáfora? Entonces, tiene que haber desalineamiento. Tienes que tener el coraje suficiente de salirte de ese lugar abrigadito y tranquilo y seguro y avisarle a los demás y decirles, muchachos, cuidado, estamos yendo por el mal camino. Lo necesitan hasta los gobiernos. Fíjate. De hecho, este estudio presentado en Psicología Hoy habla al respecto, ¿no? Analizando personalidades innovadoras importantes, ¿no? Que tienen una naturaleza rebelde, impulsiva y propensa al riesgo. Es decir, nada alineadas. O poco alineadas, vamos a decirlo así. Este es un kanjis antiguos de la cultura china, Yi y Xin. Acuérdense que todos los países del Asia han sido formados después de China. De China emerge Japón, de China emerge todos los países, Corea, etcétera, ¿no? Es el origen, ¿no? Cultural de Asia, de esa parte de Asia. Este es el símbolo de Yi. Todo. Conversé con lingüistas, tengo una suerte, tengo una prima hermana que es un doctorado en China y me ayudó para hablar con lingüistas de allá y llegar a esto, no ha sido fácil. Cuero, y Xin, serrucho y un árbol. Para ir a un cambio, esta es la palabra innovación en chino, los orígenes de la palabra innovación en chino. Para ir a un cambio primero te tienes que quitar algo tan valioso para ti como tu cuero. ¿Me siguen hasta ahí? Pero después de soportar ese dolor y esa pérdida, vas a coger un serrucho y un árbol y construir algo nuevo. Entonces, para poder transformar, tienes que saber dejar. Tienes que saber dejar. Entonces,
En las compañías tienes personas de generación Z, de millennials y generación X. Y vas a tener que hacer ya como gestor de un proceso de transformación, variar de energía. En algunos, tal vez más para la generación X, el tema de las relaciones, estimular más el tema de las relaciones. Más desalineamiento por ese lado. Y más dejar para construir, porque mientras mayores son, normalmente van a estar más aferrados a sus costumbres, a sus formas. Y con los jóvenes tal vez darle más metas, ¿no? Entonces es una administración un poco, ¿no?, variopinta, variada, versátil, ¿no?, para llegar. Y ahora sí voy a hacer un pequeño salto para dejarles el último reto antes de despedirnos. Antes de eso, ver un pensamiento del gran Mahatma Gandhi. Lo voy a leer, sé que ustedes lo pueden leer, pero creo que es relevante que lo lean. Mucha gente, especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por ser tú. Nunca te disculpes por ser correcto o por estar años delante de tu tiempo. Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón y también tu pulsión. Disculpa, Mahatma. Incluso si eres una minoría de uno solo, la verdad sigue siendo la verdad. Entonces, la pregunta para ustedes es: ¿qué verdad quieres defender? ¿Qué verdad quieres defender en este momento en tu vida? Cojan por favor la ficha que les he dejado. Hay una fichita ahí. Disculpe, voy a utilizar. Es esta de acá. ¿Sí? Y empiecen de izquierda a derecha, por favor. Primero, ¿qué deberías dejar para construir? ¿De qué te tienes que desalinear? ¿Qué relaciones debes construir? ¿Qué metas quieres lograr? Finalmente, ¿qué verdad quieres defender? Así que bueno, tómense el tiempo y ya es un proceso final reflexivo. Y con eso los dejo muy agradecido por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tienen una ronda de preguntas, por favor, bienvenidas. Sí, llevando todo el champion a poder y potencial. Sí, vamos a coger el micrófono para aquí. Llevando... Sí, continúe, porque usted tiene voz potente, igual se le va escuchando. Gracias. Sí. Llevando todo el champion, llevando champion al poder y potencial. Normalmente el poder es lo que uno tiene. Sí, continúe, por favor. El poder es lo que uno tiene, decía usted. Sí. Y el potencial lo que se va a tener, pero ya en una dirección en la que vamos. Sí. He entendido que podríamos concluir de que el championing es también saber determinar el potencial de algo de una forma tan racional. Entonces, el poder pasa a ser una posición de comodidad y el potencial pasa a ser una situación de incertidumbre algunas veces. Sí. Entonces, podríamos hablar de ese tema, poder y potencial. Bueno, voy a regresar a 2 puntos, a algo que hablé sobre Albert Einstein, ¿no? Albert decía, ¿no?, que la vida es como montar bicicleta, si no te mueves, te caes, ¿no? Entonces sí, todo está en movimiento. Y lo que actualmente no es algo tan aparentemente viable, eventualmente en algún momento lo va a hacer. Entonces yo siempre hablo de ideas con unos nombres. Un nombre es idea embrión e ideas viables. Entonces, nosotros tenemos que entender que en nuestra vida debemos tener un paquete de ideas en estado embrionario. No muertas, sino en estado embrionario, pero que tal vez todavía no son viables. Y para estas ideas tenemos que tener un espacio nuestro para hacerle champion. O en su defecto, si ya hablamos, no en su defecto, sino en su virtud, si ya hablamos en términos organizacionales, tenemos que tener equipos responsables de ideas que están en estado embrionario, es decir, potencial, para que las sigan constantemente, estén rodeándolas. Y en el momento que encuentren posibilidades de viabilidad, ya sea por aspectos tecnológicos, por aspectos de consumo, por aspectos políticos, de normativa nacional o internacional, o tendencias, hacerlas emerger y hacerlas viables. Lo peor que se puede hacer es hacer concursos para desechar ideas.
Y a todos nos ha pasado alguna vez. ¿Cuántas veces han visto ideas que se han quedado ahí, que han perdido aquellos concursos y cuando pasa el tiempo ven que la hace la competencia? Y uno se pregunta, ¿qué pasó si acá se había hablado de esto hace varios años? Es que fue abandonada, como un embrión que es dejado a morir. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Sí. No, gracias, excelente la presentación. Gracias. El tema habló del core y un poco las generaciones. Sí. Sobre el tema de la cultura de las empresas, Sí. ahora con los años y la tercera generación y todo, Sí. ¿qué alcance en términos generales nos podría compartir? La importancia de la cultura y ahora cuando pasan a profesionalizarse las empresas o entran nuevos funcionarios con otras místicas y cómo encaja dentro de todo lo que nos ha expuesto. Gracias. Mire, a veces se habla de cultura como algo muy abstracto, pero finalmente la cultura son las personas y sus hábitos. Mi padre siempre me decía, el hombre es un animal de hábitos. Hazte buenos hábitos. Son los hábitos los que nos edifican. Si tenemos malos hábitos, tenemos un mal resultado. Si tenemos buenos hábitos, los resultados pueden ser mucho mejores. Entonces, el problema de las culturas es que tienen malos hábitos. Pero para cambiar un hábito, hay un elemento muy importante que es la voluntad. Que, entre otras cosas, te ayuda a tener mayor capacidad, porque con voluntad, por ejemplo, puedes esforzarte para tener una capacidad que en ese momento no la tienes tan bien desarrollada y por ahí cambiar el hábito. Pero la voluntad es fundamental. Entonces, cualquier empresa que se desee transformar culturalmente, ¿no? La primera pregunta que se tiene que hacer, pero tiene que ser una pregunta como todas las buenas, sincera. Y sobre todo la respuesta, ¿realmente tengo la voluntad de cambiar? Y sobre eso empezar. Si es que la respuesta es afirmativa, de que realmente existe la voluntad de cambiar, vamos hacia adelante. Y lo siguiente es empezar a cambiar hábitos de manera sistemática. Gracias. Sí, por favor. A los hábitos, Sí. Muchas veces estos son fractales. Estos son fractales que pueden venir de alguna fuerza muy poderosa del sistema, ¿no? Que se le llaman fuerzas sistémicas, y más que la voluntad, porque pienso en un adicto, por ejemplo, ¿no? Un alcohólico, por mucha voluntad que tenga, por mucha razón que tenga, tiene un impulso irresistible a seguir consumiendo, porque hay algo detrás que genera ese impulso, que puede venir de un fractal, y quizás lo más importante ahí para poder mutar sea la conciencia, ¿no? La conciencia de ese impulso, porque todo hábito, todo síntoma tiene un propósito, un para qué. Entonces poder tener conciencia para qué está este alcoholismo aquí, para qué está este hábito. Y hay métodos en que los que se puede ver de dónde viene, ¿no? Porque ya viene de esta parte intuitiva, abstracta, subjetiva, no racional, no concreta. Sí, sí. La voluntad no necesariamente, por supuesto, está impulsada por aspectos conscientes, por supuesto. Por favor. Buenos días y muchas gracias. Excelente exposición. Gracias. Y muchas veces nos preguntamos cuál es el mejor ambiente en el cual se puede desarrollar el championing. Algunos dicen, tienes que ser como Google, tienes que ser como Facebook, tienes que ser como Airbnb, etcétera, etcétera, para que las ideas puedan no solamente nacer, florecer, crecer y llevarse a la práctica. Quisiera que nos comente acerca de su visión respecto a esto. ¿Realmente tiene que haber ese tipo de ambientes? No. ¿Realmente está asociado directamente al modelo de negocio? No. Porque en ocasiones se tiende a decir, tienes que cambiar el modelo para que puedan florecer estas cosas. Por favor. No. En mi opinión, en mi humilde opinión, no. Está vinculado con tu identidad. No se puede ser innovador copiando. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestra identidad. Ahora, hay hábitos que son más constructivos para innovar. Pero eso no quiere decir que esos hábitos tienen que estar por encima de tu identidad. Tiene que emerger de la identidad.
Sí, por favor. Sería tan amable de retroceder justamente sobre la anterior. O sea, acá hay un tema de comunidad. O sea, arrancó la presentación hablando de innovación compartir, ¿no? O sea, y esta mezcla generacional, y ahora más, porque justo veía ayer, no sé, creo que está en LinkedIn, todo un análisis del envejecimiento, o sea, de la mayor edad que tiene la gente y los pocas reservas que van a haber adelante por la poca gente que hay ahora que va a trabajar para... O sea, hablaban de fondos de pensiones y esas cosas, ¿no? Sí. Y el championing es básicamente defender y hacer crecer algo. Eso es lo que he entendido del día de hoy. Esta mezcla, ¿qué sugiere o cómo la podemos lo que sugiere es el valor de la diversidad. El valor de la diversidad. El aprovechamiento de la misma, y que en la medida que las personas están más cerca en su diversidad, se nutren mancomunadamente de las cualidades de la otra. Y eso da un resultado mejor. Por eso que ese que verdad quiere defender lo he puesto al centro, ¿no? Justamente porque ese es el crisol, el punto, en este caso, clave de aquella aprovechamiento mancomunado. Sí, por favor. Sí, no, básicamente era por resaltar lo que dijo en cuanto a lo importante que es innovar, pero considerar que le encante, la frase que dijo, encantarle al cliente, ¿no? Porque hay muchas innovaciones que muchas veces uno puede ponerle pulsión, pero quizás detrás no estamos evaluando si realmente le va a encantar al cliente, ¿no? Entonces eso es muy importante porque, bueno, hay personas también que se estrellan o que invierten mucho dinero creyendo que su emprendimiento va a tener un resultado positivo, ¿no? Entonces, encantar al cliente creo que es importante. Ahora, es importante, no siempre. ¿Por qué? Me refiero al inicio. Porque no todos los productos son sujetos de una buena investigación. Porque pueden ser tan distintos que son difíciles de entender hasta que se viven. Y su proceso de maduración puede ser más largo. Entonces el caso de Starbucks es emblemático, ¿no? Esa empresa ha de haber hecho un buen trabajo de investigación, definitivamente, pero las metodologías no eran suficientes a ese momento para lograr realmente rescatar el goodwill de ese proyecto. Sobre todo lo más disruptivo es difícil de evaluar. Gracias. Sí, por favor. Sí, gracias. ¿Qué hizo el presidente de Starbucks para que sea exitoso en Japón? O sea, ¿cuál fue? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo básicamente porque creía, porque sus sentidos le decían de que era algo que había funcionado. Así los estudios dijeran lo contrario. Lanzó el proyecto, hizo algunos pilotos que fueron clave, evaluó sobre el camino algunos aspectos por perfeccionar y finalmente tuvo un producto exitoso, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, va a China o en Japón mismo, uno va a un McDonald's o a alguna de estas marcas transnacionales, te venden, por ejemplo, sopa en tofu, ¿no? Y no es el tradicional producto acá, entonces hay adaptaciones, ¿sí? Hay adaptaciones que uno tiene que ir haciendo en el camino en función al mercado, ¿no? Eso forma parte de la investigación. Pero no todo es investigable.